Bienvenidos al episodio 6 del Guateque. Hoy, como siempre, con mis amigos Moisés Guedes y Alirio Aldazoro. Saludos, Moisés desde Barquisimeto, Alirio desde Atlanta. Hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de comenzar, queremos agradecer, como siempre, a todos nuestros suscriptores, a toda la gente que nos sigue, que espera nuestros videos, nos pregunta y que nos comenta sobre lo que hemos hablado en los episodios anteriores. Ustedes saben que pueden entrar en YouTube, el canal del Guateque, y ahí chequear todos los videos que llevamos, todos los episodios anteriores. Ya para entrar en materia, hoy vamos a hablar de un tema que mueve mucha masa, que es de una cantidad de personas, de seguidores impresionantes, que son los fantasy games. No solamente de béisbol, sino de todo, de fútbol americano, de baloncesto, de hockey, hasta de golf hay, de la Champions en diferentes plataformas. Y para eso, hoy el Guateque va a estar full, porque nos hemos traído varios invitados de muchas partes del mundo, amigos de nosotros, que comparten nuestra afición por el Fantasy Games. Alirio, Moisés, ¿algo que acotar? No, bueno, saludos y buenos días, muchachos. Yo puedo decirte, muchachos, Alirio, Joan, que bueno, estoy de vuelta. Estuve en un breve proceso técnico. Nos asustamos porque no pude hacer positivo. La apertura, no pude hacer la apertura, entonces bueno. La noticia aquí, que bueno, se llenó el cuarto de agua, como dicen por allí. La noticia que dio positivo fue que no iban a aislar a todos 14 días, pero no, era una cosa ahí de problemita en el hombro. Moisés estaba day to day, pero ya no llegó la notificación que está saludable. Juego ahí mismo. Ok, Alirio. No, saludos y bueno, ya estamos de vuelta. Y hoy el programa está bueno y hoy se nos llena el guateque de gente aquí. Ojalá no nos vayan a llamar a la policía por el bochinche y desorden que viene, señor. Ok, vamos a comenzar y vamos a presentar primero a nuestro amigo Rafael Alejandro Piña. Él es de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, comunicador social, ¿sí? Pendiente con el béisbol. Estamos esperando la conexión. Ahí está Rafa, que nada más nos diga para que tiene todo el audio listo, está conectado. Buenos días, Rafa, saludos, muchas gracias por aceptar la invitación. También tenemos desde Buenos Aires, Argentina, a Lucas Yoldi, también amigo, aficionado, también comunicador social de Argentina y aficionado al béisbol, algo que, bueno, llama mucho la atención. Un argentino que le gusta el béisbol, imagínate. Y por último tenemos desde Madrid, también allá en la tarde, horas vespertinas, a Mauricio Cinícolo, también gran aficionado a los Fantasy Games. Y bueno, aquí estaremos conversando con él sobre los asuntos del horario. Él tiene ese problema con el horario en cuestión. Saludos a Rafa, a Lucas, a Mauricio. 1.000.000 de gracias por aceptar nuestra invitación para conversar sobre su experiencia y conocimiento sobre los Fantasy Games. Mauricio. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar aquí con todos ustedes y nada, saludos a todos. Lucas. Muchas gracias por la invitación y bueno, interesante para debatir sobre el fantasy, que creo que es algo muy divertido e interesante para todos. Sin duda, vamos a comenzar con Rafa. Y yo quiero que antes que Rafa nos plantee espontáneamente sus puntos de vista sobre los fantasy, yo quiero preguntarte, Rafa, la evolución que tú has tenido como entendedor de los fantasy, de la materia. Antes de esto, ¿cómo ves tú el juego, el béisbol específico, y cómo lo ves ahora, que tienes ya 3 años en esto? Bueno, antes de entrar en este mundo, que para mí lo he visto como una evolución desde el 2005 en adelante, como que la gente está metida inmersa en este mundo del fantasy a nivel mundial, en distintas disciplinas deportivas. Antes de yo iniciar en este mundo del fantasy, béisbol o grandes ligas como tal, yo era un simple aficionado, pues, que me encantaba, era fanático de los Yankees o de San Francisco en su momento, de que apoyaba a mis jugadores si fueran buenos o malos, que eran solamente como mi vida, como que me daba todo por ellos, pues no pensaba que si un jugador de Boston me iba a rendir, yo lo odiaba, por ejemplo,
estaba con esa diatriba, ¿no? Cuando entro en este mundo del fantasy en el 2018, como que me hace un choque, ¿no? Porque, por ejemplo, un Yankees Boston, yo tengo, por ejemplo, tenía a Chris Sale en mi equipo, y como que, epa, le está ganando, está lanzando 8 innings en blanco, puchaba en 11, entonces le está mandando una blanqueada a los Yankees, ¿no? Entonces como tenía ese choque emocional de que es un jugador que me está sumando puntos en un fantasy, pero a la vez me está como que pues, le está ganando a mi equipo, ¿sí me explico? Entonces Rafa se como acaba la comenzó cuenta. Rafa se acaba la cuenta. Chris Sale gana $20 millones. Su equipo está ganando y yo voy a perder el fantasy. ¿Qué hago? ¿Qué ligo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos todo el tiempo. Exacto. Entonces comencé a desligarme de sentimientos obviamente sigo apoyando a los Yankees, por ejemplo, me gusta como equipo, pero ya no tengo ese rencor o molestia de que un pitcher me está ganando, no, porque lo tengo en mi equipo y ya pienso más allá, ¿en qué sentido? De estadística, a nivel de talento, y investigar más, que eso es lo que lleva al fantasy, estudiar más el juego y a ver qué jugador me puede rendir más en mi equipo y cómo yo estructuro mi equipo en base de talentos, números y otras estadísticas como tal, ¿no? Esta cuestión de las estadísticas que hemos conversado en episodios anteriores, ¿no piensas que aunque ya tú la estás dominando, ¿verdad? Ya te estás familiarizando con tantas estadísticas, el WIC, porcentaje envasado, el K sobre boleto, el K sobre 9, que tal vez antes de jugar fantasy independiente con eso, ¿no piensas que son muchas? O sea, tantos números que tienes que trabajar, memorizar. ¿No crees que eso afecta el béisbol real? No el fantasy, porque el fantasy eso es parte del fantasy, pero el béisbol real. Yo creo que actualmente el béisbol se ha ido, cada vez más las estadísticas son más importantes en este béisbol actual. Anteriormente, por ejemplo, los años 90, 80, no era tan importante estar pendiente de un K sobre 9 o un whip, ¿sí me explico? Pero ahora en este béisbol moderno es muy importante, es demasiado importante. Y en mi caso como periodista y que me baso en la fuente deportiva, cada vez uno tiene que estudiar más sobre ese tema, ¿no? Y ahorita en el fantasy cada vez más importante estar pendiente de esas estadísticas que uno, por ejemplo, viendo un juego simplemente por televisión, uno no se da cuenta de eso, no se da cuenta simplemente viendo un juego por televisión, de si batió un hit, si pegó un doble, un home run o ponchó a 5, por ejemplo. O hizo un salvado o ganó. En cambio, ver el fantasy te lleva a ver más allá sobre ese aspecto estadístico y que te hace aprender más sobre el tema, ¿no? Y ver si un jugador de verdad tiene un talento que, por ejemplo, un jugador que no tiene tanto renombre, pero a nivel estadístico te dice, epa, mira este chamo que está rindiendo y tiene números muy similares a una estrella de determinado equipo. Alirio, con esto que está diciendo Rafa, que hay concordancia con lo que tú piensas, con tu estructura. Bueno, Joan, saludos muchachos, qué bueno que hayan aceptado la invitación, un abrazo a cada uno de ustedes. Como dice Rafa, Joan, yo también era un aficionado del béisbol, niño que le iba a los Yankees, niño que disfrutaba los juegos de los Yankees. El fantasy me lleva a mí a ver el béisbol de otra manera, o sea, abrir horizontes, por así decirlo, a ver un juego de Seattle, que quizás antes no me importaba, sino cuando los Yankees viajaban allá al oeste. Y como dice Rafa, que también concuerdo, o sea, yo que estaba comentando antes, creo que era con Moisés, antes del fantasy, como dice Juan Gabriel, yo era muy feliz antes de meterme al fantasy. Y no es que el fantasy me haga infeliz, sino que ya, o sea, cuando este año tenemos una temporada a media, pero una temporada de 6 meses, o sea, la impaciencia que uno puede tener por más experiencia que uno tenga por año, ya tú no vas a tener un domingo así, claro, también es cuestión de que tú lo permitas, pero un domingo que tú te vayas a compartir con tu familia, ya a las 3 de la tarde estás con el teléfono a ver qué ha pasado, y a las 5, y estás pendiente de la INO, y que el fantasy es sumamente actualizado, que nomás cualquier cosa está lloviendo, te llegan notificaciones. Entonces tú estás compartiendo normal y te llega, y no hay nada más preocupante que una notificación de Yahoo Sport, porque ellos no te van a notificar, ¿no? Que Mike Trout dio un doble, no señor. Cuando esa notificación es o está lloviendo, o hay lesiones, o ahí está day to day, o lo activaron, pues, por lo menos. Eso es lo único bueno. La única positiva, sí. Con respecto a las estadísticas, hemos hablado en capítulos anteriores, y sí, siento que nos meten muchas estadísticas. El aficionado valora esas estadísticas, vive de esas estadísticas, nosotros que jugamos fantasy. Pero alguien que no es muy conocedor dice, ay, ¿cómo se come esto?
Entonces sí siento que o sea, han aborrecido, han metido mucho contenido en cuanto a las estadísticas en el béisbol, pero bueno, nosotros, como te digo, el fantasy es nuestro pan, nosotros eso no los comemos, pues lo ponemos en el pan y nos los comemos tranquilos. Y Vamos eso, a con- el fantasy también me llevó a mí a conocer y a analizar lo que es un OVP, un whip, porque yo no conocía bien, o sea, yo era un que te sabía un doble, un triple, reglas básicas, pero si tú te vas a las estadísticas, el fantasy a mí me permitió eso. Vamos a ir tomando nota para más adelante, ya de manera más informal, hablar de algunos temas que hemos mencionado. Este de Alirio me quedo con esto de que el fantasy, yo decía que el fantasy era para divertirse, y lo digo, pero mira, una mentira muy grande. Esto es un dolor de cabeza, unas rabias y unas cosas que uno de repente se altera y que la gente de alrededor de uno, pero ¿qué te pasa? ¿Qué lo que era te pasa? Porque las malas noticias, bueno, colocan a uno de verdad, lo transforman. Lucas Joldi. Yo quiero tocar antes de que tú expreses tus puntos, Lucas, algo que nos llama la atención. Para los que no saben, Lucas es el primero y el único participante de la Superliga, que es una organización de fantasy béisbol de Venezuela, extranjero. ¿Sí? Él es argentino y cuando yo lo conocí, nos conoció por Twitter, que comentó algo de béisbol y nos respondimos. Yo pensé que Lucas era un venezolano que estaba residenciado en Argentina. Y después que ya estaba listo, aprobada su introducción a la liga, me dice que no, que él es argentino. Entonces, ¿cómo un argentino le gusta el béisbol y para rematar juega fantasy béisbol? O sea, ¿cuántos compatriotas tienes tú que te acompañan en esa aventura de estar viendo un juego de béisbol? Nadie, no, es imposible, es muy Sincero. difícil encontrar argentinos que miren, salvo que jueguen béisbol, jueguen softball o que practiquen algún deporte así, esas personas sí miran y siguen un poco más lo que son las grandes ligas, pero si no es muy difícil. A lo mejor creo que hubo una evolución muy importante de lo que es el deporte estadounidense, tanto de la NFL, de la NBA y todos esos deportes, y entonces el que es fanático del deporte muchas veces conoce equipos de béisbol, etcétera, pero dice, bueno, como dicen, yo era fanático de los Yankees y me miraba el partido de los Yankees y ya está. Es muy difícil encontrar un argentino que siga constantemente toda la temporada y muchos equipos, y más todavía que jueguen fantasy. A la ¿Y por qué Argentina Lucas no Joldi lo llegó hace? mucho lo que es ¿Por el qué tú lo fantasy. haces? Yo entré por el camino de la NFL, a mí me gusta mucho el fútbol americano, de ver también, y empecé jugando fantasy de fútbol americano, que me parece espectacular, y bueno, y ahí fue cuando me fui animando a probar también en el béisbol. Y bueno, el mirar béisbol es también por los deportes estadounidenses, el que me guste el fútbol americano, la NBA, un poco de hockey sobre hielo, todas esas cosas, el show que hacen los estadounidenses que les funciona muy bien. Lucas, ¿te costó entender el béisbol? Cuando empezaste a ver el juego por primera vez, cuando te costó entender, saber algunas cosas que no sabías que estaba pasando. Miren, se van a reír. Yo el primer partido que veo es en el Kansas City Royals con San Francisco Giants, la serie mundial que Ah, Madison no, Bumgarner hace un no, Tú no. estás desastre. nuevecito, tú eres jojoto, tú eres un jojoto, Yo como dicen en soy No. Venezuela. muy joven. O sea, es que en Argentina no existe el béisbol casi. Tenía nada más de ver alguna vez a Ernesto Jerez gritando el dígale que no a la pelota y no sabía que nada más. Pero, y ahí fue, y bueno, era fácil la idea de tener que pegarle a la pelota, pero después no sabía mucho de las estadísticas, ni de casualidad sabía. Eso el fantasy yo creo que ayuda mucho a entender las estadísticas, si son importantes o no, porque si no, no, la efectividad de un lanzador y alguien que no sabe de béisbol no tiene idea si es importante o no. Pero, ajá, te cambiaste canal, como dicen por ahí en España, Mauricio. Estabas zapeando y te Sí. conseguiste el Kansas City gigante. ¿Qué dijiste tú? ¿Qué es esto? A ver, me quedo. Tenía ganas de empezar a ver un poco de béisbol, como que lo tenía en mis pendientes, excusa de una serie mundial que conocía de nombre también, porque bueno, en películas hablan de serie mundial, etcétera, y dije, bueno, me quedo viéndolo, no entendía mucho, todavía me acuerdo el triple de Alex Gordon que se quedó ahí en tercera base, y ahí fue cuando dije, Ah, bueno, el béisbol puede ser muy emocionante, porque acá en Argentina se cree que el béisbol es muy aburrido, lo ven como un deporte bueno, lo que ustedes más o menos hablaron en otras ediciones del Guateque, pero que podía ser muy aburrido, lento,
Y con ese triple de Alex Gordon yo creo que se derribó completamente ese mito, porque estábamos todos esperando a ver si corría, si no. Y bueno, y ahí dije, bueno, en 2015 voy a ver toda la temporada, vi toda la temporada, y ya después más. Y por último, tu experiencia en el Fantasy Baseball en Superliga, ¿es la primera que jugaba o ya había jugado en ligas públicas o en otras? No, yo solamente había jugado en el fantasy del fútbol americano, que encima es muy distinto porque no es por categorías, es por puntos nada más. Y había intentado fantasy de NBA, pero no pude, no me terminó de enganchar, que era también así por distintas variables, como si fuesen dobles, triples, etcétera, pero no me enganché, así que fue la primera oportunidad con el béisbol. Moisés, Lucas debutó en el 2014 en la Serie Mundial y tuvo que esperar el 2015 para ponerse al día, y ya años después estaba en Superliga, en una liga de fantasy en Venezuela. Imagínate todo el recorrido de Lucas. El tuyo no ha sido tan extenso en ese sentido de kilómetros, pero también debutaste en el 2016 en el fantasy. Igual, tu evolución del juego y tu análisis actual sobre el juego y sobre el fantasy como tal. Bueno, primero hay que decir que Lucas llegó al béisbol con una de las actuaciones más impresionantes que haya visto alguna vez. Eso de Madison Bumgarner fue una cosa de locos y algo que se va a quedar para siempre en la memoria de los que seguimos el béisbol. Sino que lo diga Rafa, que tiene su corazón ahí en los Giants. Este momento Pues fue bueno, único. yo llego al Fantasy Baseball, pues bueno, por esa iniciativa, ese contacto de decirme, mira, esto para a ti que te gusta el béisbol, o sea, para que conozcas más, para divertirse también, para conocer a otras personas que saben del juego. Y yo digo, claro, por supuesto, ¿cómo no? Y bueno, me adentro en este mar pensando que, pues yo digo, a mí la verdad desde niño sí me ha gustado el béisbol y he seguido el béisbol. A mi papá le gusta mucho el béisbol y era una de cotidianidad sentarme a ver con mi papá algún juego de béisbol, sobre todo donde actuaban venezolanos, equipos donde actuaban venezolanos. Mi papá, pues bueno, siempre sintonizaba, pero sí, era más que todo por amor al juego y fanatismo, pero no por sentarme a ver algún tipo de estadística. Y ahora veo, o sea, yo recuerdo mi primer draft y qué sé yo, yo en la segunda ronda del draft ya no sabía quién, ya los jugadores que tenía, por así decirlo, se me habían acabado. O sea, Él pensó que no iba a agarrar ni atrás ni arenado nada. Él iba a agarrar en la cuarta ronda. No tenía la profundidad de que, o sea, hoy en día uno se pone en un nivel de que hay alguien que no ha llegado a grandes ligas y antes de que llegue ya tú sabes quién es. Ya está O sea, agarrado. no te toma por y no crees que eres el sorpresa. único que lo tiene ya en la mira. No, por supuesto. Pero el dominio de conocer los rosters, no, mira, me preguntas, mira, ¿quién es el setup de tal equipo? ¿Quién es el center field de tal equipo? Y eso lo hace el fantasy, que tú no estés pendiente de un jugador de tu equipo favorito. No, yo sé quién es Clayton Kershaw y sé quién es Cody Bellinger porque me gustan los Dodgers, sino que tú puedes tener, tú sabes quién es el catcher suplente de los Padres de San Diego, que no era un equipo hasta hace mucho famoso, digamos, o Competitivo. competidor. Okay. Y Pasa. dime. Dime. Todo esto lo permite el fantasy. De verdad, pues, de verdad me causa muchísima curiosidad casos como el de Lucas, o sea, un argentino que juega fantasy. Y otra cosa que es que tú has podido hacer nexo, hacer contacto con personas que están en otro lado y que se mantienen y que mantenemos contacto gracias al fantasy.
Sí, vale mencionar aquí que Luca tiene solamente a Rafa Carvajal, un miembro de la liga en Argentina que es venezolano, pero no sé, hasta ahí pues no, tampoco creo que comparten mucho, pero sí tienen comunicación. Y bueno, imagínate, sí, esta situación de jugar, eso lo vamos a ir analizando. Vamos ahora a Madrid, España, de ahora vespertina con Mauricio Sinícolo. Y Mauricio, como le pregunté a Rafa sobre su evolución del juego, a Lucas sobre su experiencia de caer en fantasy, siendo un argentino en béisbol, contigo que eres venezolano, pues ya tienes muchos años en España, a mí me llama la atención es cómo manejas tú el tema de los horarios, porque podemos decir que tú tienes una desventaja, porque el juego de nosotros, que es a las 7 de la noche, que es muy temprano, el primero, no normal, nocturno, allá es la 1 de la mañana. Aunque yo tengo entendido que el español tiene esa costumbre de que la noche es larga, porque a las 11 de la noche está empezando la noche y tal. Pero bueno, la 1 de la mañana y el oeste empieza a las 4 de la mañana. ¿Cómo manejas tú esa cuestión de los horarios para jugar fantasy? Bueno, antes que nada un saludo a todos, muchas gracias por la oportunidad, bueno, por estar aquí compartiendo. Yo desde que llegué a España, digamos que mi horario siempre fue el de Venezuela, o sea, por eso, porque tengo una pasión muy grande por el deporte, por el béisbol, la NBA, la NFL, todos son horarios súper tarde aquí. Entonces, mientras que cuando estudiaba en la universidad, estudiaba en turno de tarde, o sea que podía despertarme tarde, podía dormir hasta tarde. Cuando terminé la universidad y empecé a trabajar, mi horario siempre fue de tarde. Entonces eso digamos que es una ventaja en este sentido, de por lo menos mi tiempo libre, mi vida la hago por la noche. Y la hago es para mis deportes, para el fantasy, para ver los juegos. Y yo lo veo como una, aunque sí que podría ser para cualquier persona una desventaja, yo lo veo como una ventaja, porque cuando todos están durmiendo allá, Ay, o Dios sea, mío. o yo me despierto temprano, todos están durmiendo, y si puedo voy a agarrar el jugador, el rookie que subieron de noche, o a primera Firma hora. primero, firma primero. Eso lo usé mucho para mi ventaja muchos años, bueno, este año no me salió muy bien, pero sí, viendo lo malo como algo bueno, entonces siempre decía, bueno, no me voy a despertar temprano porque mañana a lo mejor suben a este, y como no, antes, bueno, esto ya entra mucho en detalles, pero antes no podíamos tener los cupos de NA, se había que estar pendiente de cuándo lo iban a subir para agarrarlo. Entonces sí, comentando un poco lo que han comentado, aquí es súper raro, nadie, o sea, es imposible que alguien vea béisbol aquí en España. También. Ya de por sí es raro en Latinoamérica, en Venezuela, alguien que juegue, tenga 3 equipos de fantasy de béisbol. Imagínate cuando le tengo que explicar eso a un español o a alguien de aquí, es que es imposible. Y tenemos unos conocimientos, muchísimo, o sea, lo que decía Moisés, o sea, tenemos tantísimas cosas, datos o no sé si era Lirio, que decían que yo me sé el jugador y la posición de jugador de cuánto batea, cuántos honrones ha bateado. Digo, si tuviese que hacer un currículum para cosas inútiles que no me van a servir para cosas, esto sería como que lo más importante y llenaría 2 páginas. Pero es increíble, o sea, es una pasión indescriptible y aunque no nos sirva para nada, yo me siento muy orgulloso de tener tanto conocimiento de esas cosas. Esto que dice Mauricio del horario, vamos a explicarlo. Lo que hace es que el sistema se actualiza a las 2, 3 de la mañana hora del este. Entonces quiere decir que allá son las 8, 9 de la mañana, pues se actualiza el sistema, que ya le está despierto en condiciones normales, pues porque dice que duerme hasta la mañana. Pero nosotros estamos dormidos a las 3 de la mañana, por eso es que vemos que nos despertamos a las 7 de la mañana y vemos ya que ha firmado no solamente Mauricio, sino Alessandro, que también está en España, Villa, que también está en España, y Manuel Ravelo, que también está en España. Entonces, esa situación hay ligera ventaja. Lo que dice Mauricio, lo otro, eso yo lo quiero enfatizar, lo vamos a ir enfatizando, el asunto de la vida cotidiana, que también lo mencionó Alirio. Sí, de que no, yo voy a ir más tarde para la fiesta, para el almuerzo, porque es que tengo que ver los line no primero, el domingo al mediodía. O sea, yo llego a las 2, a las 3. No, que yo voy después, yo me voy temprano porque es que juego en la noche, entonces tengo que chequear el line-up. O dame el wifi, la clave wifi para meterme aquí para revisar. Estas cuestiones que han caído en la vida cotidiana como tal. Y yo les quiero plasmar la experiencia. Nosotros, de todos, ¿verdad? Ustedes son los más recientes, de los más recientes de nuestras ligas, pues nuestras ligas tienen muchos años, décadas ya. La Venezuela, por ejemplo, va a cumplir 20 años en el 2022. Y si nos dejan, pues si nos dejan, está
esta pandemia y todas estas cuestiones. Pero el asunto es que se ha evolucionado en la organización, en el juego, en el conocimiento y la estructura. Porque como dije, aquí tenemos a dos compañeros que están fuera de Venezuela, que ninguno de nosotros lo conoce personalmente. Entonces, ¿cómo integrar a todas estas personas y cómo hacer que una liga sea perdurable en el tiempo? De que Lucas, de que Rafa, de que Mauricio quieran continuar en el 2021 y están haciendo planes hasta el 2022. ¿Sí? Eso es muy importante en las cuestiones del juego del fantasy. Yo sé que Rafa consiguió un material sobre el juego, sobre la cantidad de personas que juegan en fantasy de otros juegos, básquet o rugby en otros países. Sí, Rafa, es así que me dijiste, ¿no? Sí, sí, hay material, porque me puse a investigar cómo vamos a hablar sobre el fantasy, quise indagar más allá. Y ver el fantasy, por ejemplo, el rugby como tal, que es una disciplina deportiva que se practica mucho en Europa, como Italia, Francia, Inglaterra, Gales, Irlanda, y a nivel de continente oceánico como Australia, Nueva Zelanda y todo lo que es Sudáfrica y todas esas islas cercanas a esos países. Como tal, el mundo fantasy para ellos y el rugby como tal muy gigantesco. Ahorita que se viene, la semana que viene comienza el torneo Seis Naciones, que es un torneo donde participa Gales, Irlanda, todos los países europeos, Francia, Inglaterra como tal. Ya las páginas deportivas como tal, los portales tanto de Inglaterra como de Nueva Zelanda y Australia ya están ofreciendo ya los para armar sus equipos y están dando como ampliando horizontes como tal. Es un fantasy muy distinto. Intenté crearme un equipo para ver cómo se puede jugar y eso, y es totalmente distinto a como fantasy béisbol o NBA, que quienes los han jugado, o algo de fútbol, que también es muy fácil, muy llamativo ver como tal en nuestro territorio fantasy de fútbol como tal, de soccer. Me llamó la atención, armé mi equipo y es totalmente distinto, se basan en posiciones como tacleos, tries, ese tipo de jugadas, y buscan otro tipo de estadísticas como tal en ese armado. Me llamó la atención que quise también indagar como el cricket, que es un deporte muy llamativo También. también, lo que es, sí, hay también fantasy cricket, ¿Y en qué en lo que es plataforma, averiguaste en qué plataforma están? sí, ahorita investigo el nombre de la página y se las digo para que cualquier persona Ok. que esté interesada en jugar fantasy cricket lo pueda googlear y buscar y registrarse. Lo que me llamó también la atención es que como nosotros, como tal Fantasy Yahoo, que está el Daily Pick, que la gente apuesta y eso es lo que más se mueve, también están en esas páginas, es apostable, la gente apuesta por un pote y así van semanalmente reciclándose y apostándose, pero la gran magnitud de personas que participan tanto en fantasy cricket como de rugby cada vez va aumentando más, y ese deporte, y ambos, no tanto el cricket, pero el rugby, va exponencialmente ya adentrándose aquí en el país y mucha gente ya está comenzando a seguir el rugby. Y Lucas lo debe saber porque en Argentina se ve y se sabe mucho de rugby, y aquí nuestros canales televisivos como ESPN muestran mucho el rugby como tal. Y a poco la gente va sabiendo y va enterándose sobre ese deporte, cómo de qué consiste y cómo se juega como tal. Bien. Luca, tú dices que comenzaste con el NFL. No sé, Moisés y Alirio, hemos chequeado, hemos hablado de que el que más se juega es el de fútbol americano. O estoy errado. Sí. ¿Tú seguiste jugando de NFL aparte? ¿Lo sigues jugando en ligas públicas o también en otras ligas privadas? ¿O lo has dejado por el de béisbol? No, juego en ligas públicas, ahí sí, porque también es complicado encontrar gente de Argentina. Ha habido algunos grupos, incluso también por Twitter, algunos grupos que se han armado y bueno, me he metido en ligas, normalmente con gente de México o también de Venezuela, pero en general son ligas públicas. Y ahí sí, ahí me hago 3 equipos, porque como no es todos los días, no hay problema, porque ahí es nada, entras los domingos a la mañana, te fijas quién juega, quién no, y bueno, los vas cambiando. Yo creo que el fantasy fútbol creció de una manera increíble y pensemos esto, ESPN hizo un programa los domingos solamente por el fantasy prácticamente, porque el que mire NFL sabe que ESPN Red Zone es un programa que dura 8 horas donde te muestran
todas las jugadas de todos los partidos prácticamente. Es decir, en el béisbol sería imposible porque no te van a mostrar cada bateo, pero en el fútbol americano cada vez que están en la yarda 20 te van mostrando esa jugada. Y eso es por el fantasy, porque lo único que te importa en el fantasy es saber, bueno, si van a anotar touchdowns, si corrieron o no. O sea, cambió de esa manera, yo creo, a lo que es la manera en que vemos también el deporte. Entonces, pero aparte de que estás diciendo que es semanal el fútbol americano, tiene que haber una cuestión más de la pasión de que sea el juego más jugado, aunque sea en Yahoo. No sé si en CBS también lo tendrán como tal, porque uno piensa que el béisbol domina, pero no, es el fútbol americano el que más se juega, el fantasy que más se juega. Mauricio, en tu caso, ya nos mencionaste la afición por varios deportes. ¿Qué otros fantasy también juegas? ¿Juegas en la NBA, juegas en la FL, juegas más? Sí, jugué mucho, bueno, ahora no estoy jugando NFL, pero lo jugué muchísimos años, también en ligas públicas porque no tenía nadie con quien jugar, y jugué un par de años de NBA. Lo que pasa es que cuando jugué el de NBA no era tan fanático como soy ahora. Entonces, si lo jugara ahora, sabría muchísimo más. Era Ah, por bueno. más la pasión del fantasy, del juego, que el deporte en ese momento. No tenía tanto el conocimiento del deporte, pero por pasión al fantasy, por eso simplemente lo jugaba. Y es verdad lo que dice Lucas, en la NFL es un poco más tranquilo. Si tienes que tener tu conocimiento porque hay muchos más factores, pero es que hay muchísima más información allí en plataformas que te dan, o sea, está muchísimo más fácil para, mira, esta te dicen en la lista, son menos jugadores. Estos son los que son. ¿Por qué? Por este y este y este. Y este va a tener una campaña buenísima porque ahora tiene una nueva línea ofensiva y tal, y tal cual. Yo siento que es líder porque a lo mejor es más sencillo y es que es el deporte que a los americanos les fascina. Entonces, a mí me gusta muchísimo, pero la verdad que cerrando el sistema que se creó del fantasy fútbol que tenemos nosotros, que jugamos nosotros, no el normal, hace 1000 veces más divertido. O sea, ese trabajo extra que hace que pague dividendos, para mí no tiene ni punto de comparación. Bien, nosotros tenemos mucho más temas, entonces lo que vamos a hacer es dividir la entrevista o la conversación que tenemos para pasar a la forma más espontánea. La segunda parte va a ser de más espontaneidad sobre esto que hemos hablado de que, no es que el juego es para divertirse, que me levanto temprano, que es más fácil jugar esto, que el béisbol tal. Entonces, en la segunda parte, Alirio y Moisés van a comenzar con estos puntos, ¿sí? Para chequearlo. Y vamos a ir hablando de toda esta cuestión de la experiencia, ya de la experiencia personal de cada uno con su equipo en esta temporada, como la ven. Porque yo estoy viendo que aquí hay mucho material para sacar la Superliga de NBA. Yo lo estoy viendo, yo lo estoy chequeando. Bueno, Aquí que estoy hablando te iba a mucho. decir, si Luca empezó a jugar fantasy con el Kansas City Royals contra los Giants, señores, ustedes me muestran, o sea, yo soy un fiel fanático de los Boston Celtics, pero ustedes me muestran lo que pasó ayer entre Celtic y Raptor y yo juego NBA, juego el fantasy NBA. Y bueno, y la NFL también la hemos conversado, pero nunca hemos dado el paso. Entonces me entero aquí que Luca y que Mauricio también la han jugado y que la ven sencilla. Entonces, aquí puede haber una expansión, una explosión de fantasy por todos lados, que estamos perdiendo el tiempo, definitivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer el corte para la segunda parte de esta conversación sobre los fantasy games, este mundo, no sé si paralelo, que se ha desarrollado, que el aficionado consiguió ese sueño de realizar, de conformar a su equipo ideal. Que bueno, eso también es mucha mentira porque ya de ideal no tiene mucho, porque juegas con una cantidad de rivales que también tienen su conocimiento, sus habilidades y te quitan a los jugadores que tú quieres. Entonces, vamos a concluir esta primera parte y ya comenzamos con la grabación de la segunda parte del episodio 6 del Guateque de los Fantasy Games.